Por favor, suscríbete, gracias. Este caso ocurre en Estados Unidos y abarca un... Este caso con Estados Unidos ya abarca varios años. Kilgore se encuentra en los bosques de pinos del este de Texas, una zona salpicada de bombas de petróleo y caminos de tierra apartados. En la mañana del 29 de octubre de 2006, dos habitantes locales condujeron por un camino privado de un campo petrolero justo al norte de la carretera estatal 31. Los dos planeaban practicar tiro cuando notaron algo entre los arbustos, una pila de madera ardiendo con algo encima. Al principio, la forma y la parte superior de la pila de madera en llamas parecía ser un maniquí. Halloween estaba a solo unos días, así que los hombres esperaban que esto fuera algún tipo de decoración retorcida. Sin embargo, el olor era diferente. A medida que se acercaron, el horror se hizo evidente. Esto no era un maniquí. Era un cuerpo humano, boca abajo, todavía humeante, y una garrafa de plástico de gasolina yacía cerca. Esta era una escena de asesinato. Los dos hombres entraron en pánico de inmediato. Llamaron a la oficina del sheriff del condado de Gregg para reportar lo que habían encontrado. El teniente Eddie Hope, un investigador experimentado, llegó pronto a la escena. Más tarde describiría su sorpresa al ver el cuerpo, afirmando que era algo que nunca había visto antes. El 98% del cuerpo de la persona estaba quemado. El sexo e incluso la raza de la víctima no estaban claros. La víctima había sido colocada sobre bloques y se había apilado madera adicional sobre el cuerpo antes de verter gasolina encima. Los investigadores fotografiaron todo: el cuerpo, el bidón de gasolina, las huellas de neumáticos y algunas huellas de zapatos que se encontraron cerca. El camino apartado sugería que el asesino conocía bien esta zona. No había ninguna forma de identificación en la víctima ni cerca de ella, solo llevaba algunas prendas encontradas cerca. Luego, los investigadores encontraron $40 estadounidenses en su bolsillo, así que, casi de inmediato, pudieron darse cuenta de que el robo no fue el motivo. La condición del cuerpo sugería que el fuego había sido iniciado solo unos minutos antes de que llegaran los dos hombres, y estaba claro que quien hizo esto tenía la intención de incinerar los restos por completo. Ahora la policía tenía la monumental tarea de tratar de reconstruir exactamente lo que había sucedido, y necesitaban averiguar quién era la víctima. Pronto se realizó una autopsia al cuerpo. Fue aquí donde los investigadores pronto aprendieron más sobre la víctima. Los expertos forenses concluyeron que la víctima era una mujer. Y lo que realmente parte el corazón es que ella tenía solo entre 17 y 25 años. Los investigadores notaron moretones alrededor de su garganta, consistentes con estrangulamiento, y la falta de hollín en sus pulmones indicó que ya estaba muerta cuando la prendieron fuego. Y luego se descubrió un motivo. Se recuperó una muestra de semen de su cuerpo, lo que sugiere que probablemente fue agredida sexualmente. Se extrajo ADN y se ingresó en las bases de datos de las fuerzas del orden. La ropa de la víctima también proporcionó algunas pistas poco comunes. Llevaba un jumper color lavanda, una prenda llamativa que inspiraría el apodo que se le dio eventualmente. La policía verificó si había algún reporte de personas desaparecidas que coincidiera con la descripción de la mujer, pero trágicamente nadie la estaba buscando. Sin identificación y sin reportes de personas desaparecidas que coincidieran, los investigadores necesitaban una forma de referirse a la víctima públicamente. Publicaron bocetos forenses e imágenes compuestas basadas en el cráneo y los rasgos conservados. Entusiastas del crimen real en línea comenzaron a publicar en foros. Muchas personas se sintieron atraídas por el caso debido a su naturaleza trágica, y el apodo de la Puerta Lavanda se mantuvo debido a su ropa. Los investigadores continuaron revisando archivos de personas desaparecidas de todo Texas y estados vecinos. Por un tiempo, consideraron si la víctima podría ser Brandy Wells, una joven de 23 años que desapareció en Longview en agosto de 2006. Pero los registros dentales y otras pruebas finalmente descartaron a Brandy Wells.
Luego la policía habló con un hombre que tenía un extenso historial criminal, Joseph Wayne Burnett. En ese momento, Joseph vivía en el área de Longview y ya era conocido por las autoridades debido a sus condenas anteriores, incluyendo agresión sexual. La policía lo llevó y le hizo una prueba de ADN. Y efectivamente, las pruebas forenses lo vincularon con la víctima a través del semen recuperado del cuerpo. Cuando los detectives lo interrogaron, admitió que conoció a una joven alrededor de la época del asesinato y afirmó que ambos tuvieron relaciones sexuales consensuadas. Pero negó haberla matado y les dijo a los investigadores que ni siquiera sabía el nombre de la mujer con la que se acostó e insistió en que no tenía nada que ver con su muerte. El problema para los investigadores era que, a pesar de las circunstancias inquietantes, no podían probar el asesinato más allá de toda duda razonable. Joseph también tenía una coartada que parecía ser válida. La víctima aún no tenía identidad. No hubo testigos del asesinato y el ADN de Joseph solo probaba contacto sexual, no homicidio. Sin pruebas suficientes para acusarlo, la policía se vio obligada a dejarlo en libertad. Las autoridades hicieron todo lo posible por devolverle su verdadero nombre a la mujer, pero sin importar cuánto buscaran, solo seguían encontrándose con callejones sin salida. Con el paso de los años, el caso se estancó y la puerta a la banda fue enterrada. Pero luego, en 2013, con la esperanza de que nuevas técnicas forenses pudieran aportar pistas frescas, la oficina del sheriff del condado de Gregg exhumó los restos para una nueva reconstrucción facial y un análisis de ADN más sofisticado. Pero a pesar de la renovada publicidad, ningún familiar de la Puerta a la Banda se presentó. La falta de avances pesaba mucho sobre los investigadores. Describieron la frustración de seguir innumerables pistas solo para decepcionarse una y otra vez. Pero entonces ocurrió un giro inesperado. Para julio de 2018, Joseph Wayne Burnett vivía con su novia, Felicia Pearson, de 28 años, en Longview, Texas. Para ese entonces, Joseph tenía más de 40 años. La pareja supuestamente había estado viviendo junta, pero luego, el 19 de julio de 2018, Felicia desapareció. Los familiares se preocuparon mucho después de perder contacto con ella de repente. Cuando la policía comenzó a investigar su desaparición, los detectives descubrieron que José acababa de mudarse de su residencia sin dejar una dirección de reenvío. La búsqueda de Felicia continuó y luego, el 24 de julio de 2018, los investigadores que buscaban en una zona boscosa encontraron un cuerpo. Al día siguiente, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a Felicia. Inmediatamente, la atención se centró en Joseph. La policía pronto pudo localizarlo y el 25 de julio, Joseph fue localizado y arrestado. Mientras los investigadores lo interrogaban sobre la desaparición y muerte de Felicia, el caso de repente comenzó a abrir puertas hacia el pasado. Durante años, los detectives del condado de Gregg nunca dejaron completamente el caso de la Puerta a la Banda. El nombre de Joseph había permanecido en el trasfondo de este caso por más de una década, pero a pesar de sus sospechas, los investigadores nunca habían podido demostrar que se trataba de un asesinato. Pero ahora, en 2018, todo cambió. Durante el interrogatorio, Joseph confesó haber matado a Felicia Pearson. Le dijo a la policía que ambos tuvieron una discusión y que durante esa discusión él fue a su camioneta por una cuerda y la usó para estrangularla hasta matarla. Con esta confesión, los investigadores decidieron presionarlo aún más. Comenzaron a hacerle preguntas sobre la puerta color lavanda y para su sorpresa, él empezó a hablar. José empezó a proporcionar información detallada sobre el asesinato de la puerta color lavanda, cosas que solo la policía y el asesino sabrían. Finalmente confesó, y la policía por fin tenía a su asesino. Sin embargo, él insistía en que no tenía idea de cuál era su nombre. En agosto de 2018, un gran jurado acusó formalmente a José de 2 cargos de asesinato.
Para los investigadores, esto fue un gran avance en un caso que había permanecido sin resolver durante casi 12 años. Pero a pesar de finalmente tener una confesión y un sospechoso bajo custodia, todavía quedaba un enorme problema. Nadie sabía todavía quién era realmente Lavender Door. Joseph luego describió los eventos de 2006 con una claridad escalofriante. Dijo que conoció a una joven que vendía revistas afuera de un Walmart en Longview. La mujer le dijo que no era de la zona y que necesitaba ganar dinero rápido, así que Joseph le ofreció su ayuda. La invitó a regresar a su camioneta. Ella aceptó y se subió a su vehículo, un lugar al que, según él, su abuelo lo había llevado a pescar cuando era más joven. Le dio a esta mujer $40, que ella guardó en su bolsillo, y los dos tuvieron relaciones sexuales. Después de que terminaron, él afirmó haber descubierto que faltaba dinero en su cartera y la acusó de haberle robado. Entonces se produjo una discusión. Joseph fue a la parte trasera de su camioneta, sacó una cuerda de su caja de herramientas y la puso alrededor del cuello de la mujer. Él relató que mientras apretaba la cuerda, ella dijo: «Por favor, detente, no quiero morir». Sin embargo, él siguió tirando hasta que ella dejó de moverse. Después de estrangularla durante varios minutos, cortó la cuerda y se dio cuenta de que ella estaba muerta. Luego, se sentó en su camioneta bajo un puente durante unos 45 minutos, contemplando qué hacer con su cuerpo. Finalmente, condujo hasta un área apartada para deshacerse de ella. Colocó a la mujer sobre una pila de madera, empapó la madera y su cuerpo con diésel y les prendió fuego. Se fue del lugar dejando los $40 en su bolsillo. Con esto hubo cierto alivio, pero aún así, las frustraciones subyacentes de no poder devolverle su identidad pesaban sobre los investigadores. Pero casi al mismo tiempo que la confesión de Joseph, una nueva herramienta estaba transformando las investigaciones de casos sin resolver: la genealogía genética investigativa. En abril de 2018, los genealogistas ayudaron a identificar al asesino del Estado Dorado utilizando bases de datos públicas de ADN. Este éxito inspiró a la organización sin fines de lucro conocida como ADN Door Project. El objetivo de esta organización era ayudar a las corporaciones policiales a identificar víctimas desconocidas utilizando esas mismas técnicas. La genealogía genética combina el análisis de ADN con la investigación genealógica tradicional. Subir el perfil de ADN de una víctima a sitios web públicos de genealogía y compararlo con parientes lejanos que han enviado voluntariamente sus datos genéticos. A partir de estas coincidencias, los investigadores pueden construir un árbol genealógico para reducir las posibles identidades. Así que los investigadores empezaron a trabajar con algunos genealogistas, voluntarios que solo querían que la chica de la Puerta Lavanda recuperara su nombre. El grupo incluía a Kevin Lord, Lori Gaff y Missy Koski, trabajando desde sus casas y pasando incontables noches investigando registros públicos, bases de datos de genealogía y antiguos casos de personas desaparecidas. Los voluntarios poco a poco comenzaron a reconstruir la identidad de la víctima. Durante semanas de investigación, el equipo construyó meticulosamente árboles genealógicos que abarcaban varios estados y se remontaban varias generaciones. Finalmente, encontraron a un pariente lejano por ADN relacionado con la Puerta Lavanda. La coincidencia pertenecía a una mujer llamada Valerie, quien vivía sorprendentemente cerca de donde el cuerpo había sido descubierto originalmente, en el este de Texas. Después de que se contactó a Valerie, ella aceptó compartir su ADN. Luego, los genealogistas comenzaron a construir un gran árbol genealógico para averiguar cómo la víctima, no identificada, estaba relacionada con ella. Mientras examinaban las líneas familiares, un nombre seguía apareciendo: Dana Lynn Dowd. Dana tenía la edad adecuada, tenía vínculos familiares que coincidían con los resultados de ADN y parecía haber desaparecido años atrás. Sin embargo, nadie la había reportado oficialmente como desaparecida. Mientras más investigaba el equipo sobre Dana, más convencidos estaban de que finalmente habían identificado a Lavender Dove.
Con esta información, los genealogistas voluntarios fueron con los investigadores y les contaron lo que sabían. Así que los investigadores se acercaron a la familia Dode. El 11 de febrero de 2019, la oficina del sheriff confirmó públicamente que Lavender Doe era, de hecho, Dana Lynn Doe de Jacksonville, Florida. Nunca se había reportado su desaparición. Para los voluntarios, Kevin, Lori y Missy, la identificación fue la culminación de meses de noches sin dormir y un trabajo meticuloso. Missy recuerda estar sentada en su sofá y llorar de alivio. Entonces, ¿quién era Dana? Dana nació en 1985 y pasó su infancia yendo de un pariente a otro. Según su media hermana, la mamá de Dana se fue cuando ella tenía solo 2 años. Su papá, John, luchaba contra el alcoholismo y la indigencia. Los registros policiales muestran que fue arrestado varias veces durante su vida. Dana vivió con un pariente en Arizona hasta que tenía 14 años. Luego fue enviada a Florida con otros miembros de su familia. Sus años de adolescencia fueron increíblemente tumultuosos. Experimentó con las drogas y se enamoró de un novio que influyó en su comportamiento. Fue arrestada por fumar siendo menor de edad y por peleas, y finalmente abandonó la preparatoria. Su mejor amigo en ese momento, Bobby Hodges, la describió como una persona alegre y amable, una persona de buen corazón que cayó en circunstancias horribles. Cuando tenía alrededor de 18 años, Dana decidió dejar Florida. Se unió a una compañía de ventas de revistas itinerante que reclutaba a jóvenes con promesas de aventura y altos ingresos. Estos negocios fueron ampliamente criticados por explotar a los trabajadores mediante la violencia y las drogas. Más tarde, el New York Times los describió como operaciones que atraían a jóvenes trabajadores con promesas de viajes y luego los atrapaban con abusos y les negaban la comida por bajas ventas. Para el verano de 2006, ella se había desplazado hacia el oeste y estaba trabajando cerca de Longview, Texas, vendiendo suscripciones a revistas y pronto se encontraría con Joseph. José se declaró culpable el 15 de diciembre de 2020 de ambos asesinatos. El tribunal los sentenció a 3 condenas de 50 años cada una. El caso de la Puerta Lavanda, Dana Lynn Doe, es trágico. Siempre duele un poco más cuando una persona desaparece y su familia nunca la busca adecuadamente. Después de que Dana fue identificada, se decidió que permanecería enterrada en el mismo cementerio donde había descansado durante años, principalmente porque miembros de la comunidad policial local habían seguido visitando y cuidando su tumba durante toda la investigación. Ellos claramente mostraron cuidado y preocupación donde su familia no lo hizo.